cuando venía todo Israel a presentarse, entonces todo Israel, ahora ustedes están presentes aquí. Ahí está clarita. Ya lo dije. Sí. Entonces, ¿a dónde? En el lugar donde Dios se escogió. ¿Entiendes? En el lugar escogido, Dios en su nombre con ustedes. Yo les he dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Entonces, ese lugar está aquí. Amados hermanos y hermanas israelitas, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Amén. Muchas gracias, hermana Ana María, por el pase, y vamos a continuar, hermanos, acerca de este hermoso tema muy controversial que muchos no creen, acerca del lugar que Dios escogió a través del tiempo. Como ya hemos visto, hemos escuchado a nuestro hermano Ramiro acerca de el lugar que escogió, de lo que han hablado mis hermanos de la época de Moisés, del arca, del tabernáculo, y en la época de Salomón, del templo hecho por hombre. Pero bien, vamos a continuar, hermanos, y nos hemos quedado justamente, nuestra hermana Ana María nos ha hablado acerca de que la promesa de Dios, en este caso Jesús nos dice a través de San Juan 4, 20, 21, 22 hasta el 24, de que los verdaderos adoradores ya no adorarán allá en el monte, ni en Jerusalén, ni en Samaria. No va a ser un lugar, no va a ser un inmueble, no va a ser un lugar material, sino ya viene a ser un lugar, es decir, un lugar espiritual, es decir, un varón. Entonces, esto vamos a continuar, hermanos, y vamos a escuchar a nuestro querido maestro en este siguiente audio, en la cual va a hablar del lugar para que se junte la gente en estos días. Vamos a escuchar primeramente la voz del maestro. Jesús dice sobre el lugar, solamente, San Juan 14, 2, 3 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, quiere decir que hay muchas, en las moradas de mi padre, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, y voy pues ahora a preparar un lugar para ustedes. Eso quiere decir, lugar para que se junte la gente en estos días, no, por eso ni trabajo. 3, y si me fuere, yo os aparejaré lugar, y si yo voy, os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, y yo mismo tomaré a ustedes. Dice, yo mismo tomaré a ustedes, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es otro estudio sobre el lugar. Por eso, lugar, en la casa de mi Padre. Eso, por ejemplo, estudian bonito, bien fundamentado. Eso es algo para estarlo coordinando. Lugar, y ahí está Jesús, habla claramente del lugar. Falta que les haga conocer el lugar, que declaren el lugar quién es, a dónde está. Eso sí, se refiere al lugar del monte de Israel, que está acá. Bien, dice nuestro maestro en este audio, vamos a escuchar, a leer, perdón. Dice, Jesús dice de su lugar, San Juan 14, 2 y 3, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera no lo hubiera dicho, porque voy pues a preparar lugar para vosotros. El maestro dice, entonces quiere decir que hay muchas moradas. En la casa de mi Padre hay muchas moradas.
Y ahora voy pues a preparar un lugar para ustedes. Un lugar, dice. Uno. Quiere decir, dice el maestro, lugar para que se junten las gentes en estos días. Por eso dice abajo, y si me fuere, os aparejaré lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice el maestro, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, y yo mismo tomaré a ustedes. Dice, si vienen, tomaré a ustedes, dice el maestro, porque donde yo esté, vosotros también estéis. Ese es otro estudio sobre el lugar. Por eso lugar, en la casa de mi Padre, dice. Eso estudian bonito y bien fundamentado, es solamente estamos culminando del lugar. Y ahí está Jesús, habla claramente, lugar estoy dando. Falta que les haga conocer eso del lugar, que declare el lugar. ¿Quién es? ¿Dónde está? Eso se refiere al lugar del monte de Israel. Está acá, dice el maestro. Es decir, hermanos, que el lugar donde se va a juntar, donde se juntó ahora último, cuando vino el Hijo del Hombre, dice, el lugar es el monte de Israel. Pero, ¿qué es el monte de Israel? El monte de Israel es un lugar que Dios prepara como morada, pero ¿se refiere a un inmueble? ¿Se refiere a un accidente geográfico o a una casa de material noble? No. Se va a referir el maestro a un varón. Por eso vamos a escuchar en este siguiente audio acerca de lo que dice el maestro del monte de Israel. Que el monte de Israel es uno. Así como en otro audio nuestro maestro nos aclara de que Israel es uno, y justamente habla del monte de Israel. Pero vamos a escuchar al maestro. Legalmente el monte de Israel es uno. Es uno. Hemos escuchado a nuestro maestro que dice que el monte de Israel es uno. Y en el siguiente audio nos va a aclarar a través de Ezequiel 17, 23, que dice, en el monte alto de Israel, lo plantaré y alzaré ramos y llevará fruto y haráse magnífico cedro y habitará debajo de él todas las aves, toda cosa que vuela habitará y a la sombra de sus ramos, dice. Habla acerca de un árbol, el monte alto de Israel. Y dice que ahí van a habitar todas las aves. Y el maestro en el siguiente audio que vamos a escuchar nos va a decir que esas aves son los israelitas. Escuchemos la voz del maestro. Ezequiel 23 dice, en el monte alto de Israel lo plantaré y alzarán ramos y llevarán fruto. Y llevarán fruto y haráse magnífico cedro y habitarán debajo de él todas las aves, toda cosa que vuela habitará a la sombra de sus ramas. A la sombra de sus ramos. Ahora eso no entiende. Llevará fruto. Israel es que va a llevar fruto. Y a su sombra estarán las aves. Esas aves son ustedes. Eso no entiende. Así es, mis hermanos. El monte de Israel se refiere a un varón. Ese es el lugar que Dios escoge. Él lo elige. A través del Espíritu Santo lo levanta, lo crea. Por eso este
este varón que viene a ser prácticamente, como dice Zacarías 6:12, el pimpollo que es germinado de su lugar. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Este varón que se le denomina también Cristo, porque fue ungido por el Espíritu Santo, este varón nuevamente vuelve, porque es un profeta antiguo, pero en una carne nueva, en una carne de esta época. Nos estamos refiriendo a nuestro maestro Ezequiel Atahualpa Gamonal, no vayan a malinterpretar. Entonces nos va a decir nuestro maestro en este siguiente audio, en el audio número 311, que el lugar escogido de Dios es un hombre como ustedes. Vamos a escuchar primeramente al maestro. Lea, ordena a uno, por ejemplo, en Deuteronomio 31, 11, 12, 13. Deuteronomio 31, 11, 12, 13. Cuando vinieron todo Israel a presentarse delante de Jehová su Dios. Un momentito. Cuando viniere todo Israel a presentarse, entonces todo Israel, ahora ustedes están presentes aquí. Ahí está clarito. Presente. Ya muy bien. ¿Quién? En el lugar que ellos escogieron. Entonces, ¿a dónde? En el lugar donde Dios escogió. ¿Entiendes? Quiere decir lugar escogido de Dios es un hombre como ustedes. Ya. Unidad esta ley delante de todo Israel a oídos de él. Bien, hermanos, nos dice nuestro maestro a través de Deuteronomio 31:11. Dice: cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que Él escogiere. Dios escoge el lugar, hermanos. Dice: leerás esta ley delante de todo Israel a oído de ellos. Y el maestro dice, un momentito, comienza a interpretar el maestro. Dice: cuando viniere todo Israel a presentarse, ahora ustedes están presentes aquí. Ahí está clarito, presentes, ya, muy bien. En el lugar que Él escogiere. Entonces, ¿en dónde? Pregunta el maestro. Entonces, en el lugar que Dios escogió. ¿Entienden? Le dicen al pueblo. Y el pueblo dice, amén. Y el maestro dice, quiere decir, el lugar escogido de Dios es un hombre como ustedes. Amén, aleluya, dice el pueblo. Y el maestro aclara, dice, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. El lugar escogido, hermanos, es un varón como ustedes. Es el alto monte de Israel, que representa prácticamente a un árbol frondoso, en donde muchas aves van a estar ahí. Esas aves somos nosotros. Esa es la interpretación de nuestro querido maestro a través de los audios que ya hemos escuchado. Entonces, él tenía que congregar a la gente tenía que llegarse a él. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que pueda leerse la ley de Dios para que todo Israel lo oiga y aprenda a temer a Jehová, nuestro Dios. Entonces, hermanos, el lugar que Dios escogió para habitar en él es el Hijo del Hombre. Ese es el servidor para esta tercera generación. Vamos a leer San Juan 8:28 para no olvidar. Dice: díjole pues Jesús: cuando levantaréis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo, decía Jesús. Pero ¿quién hablaba a través de la boca de nuestro Señor Jesucristo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo decía: cuando levantéis al hombre, entonces entenderéis que yo soy.
no se refiere, hermanos, nuestro Señor Jesucristo a la carne misma, a Él mismo. No, sino que el Espíritu Santo se está refiriendo al Hijo del Hombre al cual iba a levantar en esta tercera generación. Y cuando dice entenderéis que yo soy, es porque el mismo Hijo de Hombre nos ha enseñado todo lo que Jesús enseñó. Con la diferencia de que Él comenzó ya a dar la interpretación, ya no hablaba a través de parábolas, sino ya directamente claro y preciso las cosas que Él tenía que explicarnos. Por eso, hermanos, el lugar en la primera venida fue Jesús, para habitar ahí su nombre. Y el Espíritu Santo se levantaría nuevamente. Por eso también en San Juan nos habla, hermanos, cuando dice Jesús, es necesario que yo me vaya. ¿Quién hablaba? El Espíritu Santo. Porque si yo no voy, no vendría el Consolador, dice. Es decir, tenía que venir nuevamente. Ahora, ¿a qué se refiere cuando dice que tendría que irse? Porque si no, no va a enviar al Consolador. Es porque el mismo Espíritu Santo está hablando. Habla. ¿Por qué, hermanos, era necesario que el Espíritu Santo se vaya? Porque tenía que traer a otra carne. Y eso también lo hemos corroborado a través de otros textos bíblicos. Porque el Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo solo levanta como se dice, un templo a la vez. No levanta dos. No levanta dos a la vez. Entonces, hermanos, vamos a continuar con el tema. Pero quisiera aclarar acerca de ello, hermanos, porque muchos de mis hermanos piensan hoy en día de que nuestro maestro Ezequiel, inspirado por Dios, levantado por el Espíritu Santo, cuando él estuvo en pie, creen que también a la vez el Espíritu Santo levantó otra carne. Pero eso no es cierto, hermanos, porque el Espíritu Santo no trabaja así. Por ello vamos a leer, hermanos, Hebreos capítulo 9, si no me equivoco. Vamos a leer un texto en la cual dice, escuchen, hermanos, capítulo 9 de Hebreos, versículo, a ver, hermanos, 9, dice, 9.1, dice, tenía empero también un primer pacto, reglamentos de culto y santuario mundano. 2, porque el tabernáculo fue hecho el primero en que estaban las lámparas, la mesa, los panes de la proposición, lo que llaman el santuario. 3, el segundo velo estaba y así. Pero hay una parte en la cual nos aclara, dice, escuchen, hermanos, dice, mas en el segundo, solo el pontífice, es decir, estaba hablando del tabernáculo. En la segunda parte donde está el lugar santísimo, dice, mas en el segundo solo el pontífice una vez en el año, no sin sangre, el cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Solo el pontífice puede pasar al lugar santísimo. Pero ¿qué dice acá? Acá es donde yo le digo y nos aclara, dice, dando esto a entender. Sabemos, hermano, que nuestro hermano Ramiro nos ha explicado acerca del tabernáculo, que en el lugar santísimo, en el arca, ahí moraba Dios. Ahí había puesto este lugar para que pueda hablar con el sumo sacerdote. Entonces dice, dando esto a entender el Espíritu Santo, estamos hablando de Hebreos 9:8, que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie. No estaba aún el camino hacia el santuario porque el primer tabernáculo estaba en pie. Es decir, hermanos, ¿quién levanta el tabernáculo? El Espíritu Santo ahí, mora ahí. Esta es una profecía.
Cuando el Espíritu Santo levanta el tabernáculo, es decir, a un varón, como casa, como templo, como nuestro Señor Jesucristo, como el Hijo del Hombre, el Espíritu Santo levanta una sola vez. Por eso nuestro Señor Jesucristo decía, el Espíritu Santo hablaba, decía, es necesario que yo me vaya, porque el Espíritu Santo no puede levantar dos Cristos a la vez. Eso tenemos que entender. El Espíritu Santo decía, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuere, no traería al Consolador. Y el Consolador es un varón también, es el Hijo del Hombre. Por ello es imposible, hermanos, que nuestro Maestro, habiendo nacido en el año 1918 y partido físicamente en el 2000, estando ahí el Espíritu Santo en su corazón, en su cuerpo, porque el Espíritu Santo levantó esa carne, es imposible que en el año 1972, si no me equivoco, que nació su hijo, era imposible que el Espíritu Santo haya levantado esa carne. Imposible. Y no está sustentado con las Sagradas Escrituras. Entonces, hermanos, prosiguiendo con el lugar, dice nuestro Maestro, ahora en este siguiente audio, nos habla acerca, y es un audio que ya hemos escuchado, pero vamos a escuchar lo que dice el Maestro en este extracto de audio. Audio número 280, voy pues a preparar lugar para ustedes. Altar. No saben qué cosa es altar. Altar. Cuando se la misa. Sacrificio. Segunda Crónicas 7:12 dice: apareció Jehová a Salomón de noche y díjole: yo he oído su oración, he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Lugar, dice el Maestro, lugar, San Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Lugar, entonces dice, nos hubiera dicho, es como dijera, voy pues a preparar lugar para ustedes. Entonces ese lugar está aquí, dice. ¿Quién hablaba a través de la boca del Maestro? El Espíritu Santo. Ya lo dijo el Maestro en otro testimonio. Dice, voy pues a preparar lugar para ustedes. Entonces, ese lugar está aquí, dice el Maestro. Amén, aleluya, dice el pueblo. Y el Maestro pronuncia el nombre de Dios en idioma hebreo. Sabemos que el espíritu de Ezequiel es el antiguo, es el que vivió allá en el oriente, hebreo, pero venido a esta tierra en cuerpo, ya peruano, en esta época, él hablaba, pero no hablaba él. Quien hablaba es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice, entonces ese lugar está aquí. No habla de Cieneguía, porque no está hablando el Maestro que en ningún momento de los audios dice que Cieneguía es el lugar donde mora Dios. No, es el varón. El Espíritu Santo habla de el varón que trajo. El Espíritu Santo no levantó a ningún otro varón en esta época. El Espíritu Santo hablando por la boca del Maestro, y el Maestro dando testimonio de que el Espíritu Santo está en su corazón y a través de su boca habla. El Espíritu Santo decía, este lugar está aquí. Por eso que la gente se congregaba a Cieneguía, porque Cieneguía era, como se dice, la zona en la cual él tenía que congregar a la gente. Pero el lugar escogido de Dios es un varón. Eso tenemos que entender, porque también, hermanos, me acuerdo de que en una publicación del Facebook publican y ponen Cieneguía el santuario. Santuario, hermanos, es un varón. Eso también el Maestro nos ha hablado. Santuario. A ver, vamos. Ezequiel 37:28.
para que conozcan quién es el santuario. ¿Santuario? Sí, El libro de Ezequiel, El capítulo santuario 37, Sí. versos 28. Y sabrán las gentes que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario entre ellos para siempre. Entre el mismo pueblo, Israel es uno nomás. uno solo. Ahora, por él tiene que ser ya todos. Entonces, hermanos, sabiendo esto, el maestro que nos dice que el lugar es un hombre y dice que ese lugar está aquí refiriéndose a su persona prácticamente, dando a entender, hermano, que es el lugar que preparó Dios como su servidor, porque para eso vino el Hijo del Hombre, para servir. Y todo aquel que quiere servir a Dios, suba a ese monte, es decir, a ese varón, se allegue a ese varón como lugar escogido de Dios. Sin embargo, hermanos, el maestro tenía que partir físicamente para que ponga a prueba al pueblo. Y el pueblo cayó. El pueblo levantó a otro hijo de hombre, a otro Cristo. El pueblo levantó, y es más, escandalosamente, a un Dios de carne. Eso es lo peor, pero ese es otro tema. Pero este varón que tenía que venir, tenía que ser servidor, así como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos va a hablar nuestro maestro en el siguiente audio, que lo hemos titulado Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor, de la boca del maestro, y de ahí vamos a leer la transcripción. Adelante con el audio. Bien, hermanos, dice nuestro maestro, San Juan 12:26, dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora, dice el maestro, ¿a dónde estará Dios para que todo aquel que le quiere servir debe estar también allí? ¿Y dónde está Dios? ¿No es cierto? Ahora sí. Ezequiel 20:40 dice: empero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice el Señor Jehová, ahí descenderá toda la casa de Israel. Entonces, hermanos, nos está diciendo el maestro de que si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, ahí también estará mi servidor, perdón. Quiere decir, hermano, que a través de la boca de nuestro Señor Jesucristo habla el Espíritu Santo y dice: donde yo estuviere, ahí estará mi servidor. Es decir, donde el Espíritu Santo está, ahí también estará el varón, mi servidor. ¿Y el Espíritu Santo en dónde estaba, hermanos? Estaba en el corazón de este varón. Y ahí permanece para siempre. Por eso dice en el libro de Segunda de Crónicas 6:2, dice, escuchen: yo pues he edificado una casa de morada para ti, y una habitación en que mores para siempre. Era una profecía para este varón. En el corazón de este varón mora para siempre el Espíritu Santo. Y en otro testimonio nuestro maestro dice: y de mi corazón se reparte el Espíritu Santo para todos. El Espíritu Santo le habla. Ahora, el Espíritu no solamente habla, sino que el Espíritu Santo está en mi corazón. Está en su corazón, Claro. que es lo que nos tiene a nosotros aquí hablando con ustedes. Claro. Y luego se reparte para todos. Así habla el maestro, hermanos, y así es como dice aquí en San Juan: donde estuviere el Espíritu Santo, ahí también va a estar mi servidor. Esa es casa de Dios, ese es templo de Dios.
Ese es el lugar escogido de Dios para allegarnos ahí. Bien, hermanos, entonces estamos ya aclarando. Espero, hermanos, que este tema sea de edificación espiritual. Estamos aclarando acerca sobre el lugar escogido. Pero vamos a aclarar más acerca, hermanos, sobre la salud de los judíos verdaderos, lo que son los inspirados, ¿no? Porque últimamente los judíos que son de la simiente carnal de Abraham, de allá del oriente, ellos se jactan que son ellos los judíos y que la salud viene de ellos. Pero ¿qué dice el maestro? Vamos a escuchar primeramente la voz del maestro en este siguiente audio. Entonces dice, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Entonces, quiere decir que ellos lo que adoran son israelitas. Enseguida, 23, entonces ya aquí viene el cumplimiento, más la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales adoradores que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Quiere decir, no pueden adorar a Dios carnalmente, no pueden adorar, y por eso Dios se ha propuesto derramar su espíritu, porque como también desde el antiguo anuncia de que derramaría su espíritu en la congregación de Israel. Entonces, y cuando esto acontezca, entonces donde recién entonces los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Y ahora solamente tienen que adorar en espíritu y en verdad la congregación que fuera inspirada del Espíritu Santo. Entonces, la congregación espiritual es lo que tiene que adorar a Dios. Después no pueden adorar carnalmente a nadie, absolutamente. Dice el maestro, entonces dice, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salud viene de los judíos. Entonces quiere decir que verdaderamente ellos son israelitas. Enseguida, 23. Entonces ya, aquí viene cumplimiento, dice el maestro. San Juan 4, 23, 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales adoradores que lo adoren. Dios es espíritu, escuchen bien, hermanos, dice San Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Quiere decir, no pueden adorar a Dios carnalmente, no. Pueden adorar, y por eso, no pueden adorar, perdón, y por eso Dios se ha propuesto derramar su espíritu, pues como también desde el antiguo anuncia de que derramaría su espíritu en su congregación de Israel. Entonces, y cuando esto acontezca, entonces donde recién entonces los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Y ahora solamente tienen que adorar en espíritu y en verdad la congregación que fuesen inspirados del Espíritu Santo. Y el maestro dice, entonces la congregación espiritual es la que tiene que adorar a Dios. Después no pueden adorar carnalmente nadie, absolutamente nadie, dice nuestro maestro. Bien, hermanos, ya está claro, es más que decir ya, hermanos, de que los que son inspirados son los que verdaderamente son los israelitas de, como se dice, los israelitas por adopción. Nosotros no somos israelitas a la manera carnal. Por eso dice en Romanos 9:4, dice que son israelitas de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas. Todos somos, hermanos, israelitas y somos inspirados por Dios. Ahora, también te pueden decir, no,
nosotros somos de la simiente carnal de Abraham. Nosotros también somos descendientes de Abraham a través del Espíritu Santo. Por eso dice, también en Romanos 9 dice, 9, 7 y 8 dice, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te serán llamadas simiente. Quiere decir, no los que son los hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. Servido, mis hermanos, y hay mucho más que hablar acerca de ello, pero ya quizás tomemos otro tema en la cual aclararemos más, hermanos, acerca de estos puntos. Pero por el momento queda claro, hermanos, que el lugar escogido de Dios a través del tiempo se basa en que Dios tenía que Él mismo, a través del Espíritu Santo, construir este templo, que era y que es un varón. Y que este varón, hermanos, como dice nuestro maestro en otro audio, el espíritu de los profetas no duermen, no descansan en los cuatro vientos. Los espíritus de los profetas siguen con la obra y el maestro es un profeta de Dios. Bien, hermanos, hasta aquí el tema, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo more en vuestros corazones, amados hermanos y hermanas israelitas.